Y vamos a entrar de lleno acá en Así Somos al desastre ambiental que se está viviendo, al caos climático, al cambio climático que se está viviendo en Alemania principalmente y en otros países de Europa Occidental. Vamos a partir por Alemania, Juan Andrés Alfate, que ha estado, ya bajó un poco la lluvia, estamos viendo algunas imágenes que son impactantes, dolorosas, son crueles, de inundaciones que de verdad han dejado no solamente casas devastadas, destrozadas, han dejado personas desaparecidas, construcciones que se están cayendo, lamentablemente personas muertas. Estas imágenes que estamos viendo son justamente de Alemania en un hecho que no tiene mayor precedente. Estamos hablando del ciclón o la tormenta Bernd, que, a ver, vamos poniendo algunos puntos sobre la mesa. Alemania en este momento se encuentra en pleno verano. Sí. Y es poco frecuente, y en este caso históricamente nunca ha antes sucedido, que el clima se volviera tan loco al punto de dejar los desastres que ustedes están viendo en pantalla. Ciclón de concentración anormal, de baja presión, contra las manecillas del reloj, para ser exacto, que finalmente en una ciudadanía que es del primer mundo y que podríamos entender que como a los alemanes les gusta hacer las cosas a la perfección, podríamos suponer que están preparados para todo. Sin embargo, una vez más el planeta Tierra con el clima vuelve a decir: no somos nada nosotros los humanos. La verdad es que el desastre es claramente histórico. Son las inundaciones más mortíferas del país desde el año 62, que en aquel entonces murieron aproximadamente 300 individuos en Hamburgo. Aquí es cuando uno tiene que empezar a hacer una especie de balance de países que comenzaron ya hace mucho tiempo a hacer cambios en las medidas medioambientales respecto a sus fuentes energéticas y que al parecer no sirve de nada o de mucho a menos que todo un sector continental, si es que no todo el planeta se pone de acuerdo para aquello. Vale decir, si los dos grandes países, uno en Oriente y otro, ¿cierto?, para el norte de nuestro continente, siguen contaminando con la cantidad que lo siguen haciendo hasta el día de hoy, pareciera que países que, tratando de convertirse en una energía verde, no les sirve absolutamente de nada. Entonces, digamos, el territorio país no existe para el cambio climático, es simplemente el planeta por completo. Exacto. Y quizá aquí llegamos a una triste conclusión. Sí, lo podemos intentar, pero si no es todo, el resultado es uno solo, que es lo que estamos viendo acá. Ahí es cuando te empezás a preguntar respecto a lo que dicen muchos científicos, respecto a que estamos en el momento exacto para tratar de revertir un poco este cambio climático y no enfrentarnos a las posibilidades que en las próximas décadas sea muy difícil en algunos sectores del planeta poder vivir. Sectores de los cuales no se va a poder seguir hacia adelante. Hay un estudio respecto de la NASA que tiene que ver con la Luna y con el cambio climático, que habla de que vamos a ver este tipo de inundaciones al año 2030 con mucha frecuencia y van a ser mucho peores. Entonces, me parece... Esto ya es peor. Por eso digo, pero imagínate que esto en este momento es impactante. Posiblemente al año 2030, vamos a recordar el 2021, vamos a decir... Mira, en ese momento era cuando había que reaccionar, porque en ese momento, a pesar de que hoy día las imágenes son impactantes, aún se podía hacer algo. Sí. Entonces, va a haber mucha migración, hay que entender. Exactamente. Y por otra parte, respecto a lo que vive Alemania, y esto no quiero sonar frío ni crudo, pero yo creo que va a ser así, que esto le haya pasado a los alemanes, va a dar una respuesta de parte del país, de la comunidad científica, de cómo construyen, de cómo hacen las cosas, que posiblemente nos puede dar un atismo al resto del mundo de cómo podríamos enfrentarnos a situaciones de este tipo. Estamos hablando de un país que va por delante en muchas cosas. Claro. Y créeme que de esto no va a quedar como sería para un noticiario en Chile, como: oye, fue la lluvia más frígida de los últimos 50 años. Y nada más. Ellos van a hacer algo. Ellos saben que puede volver a ocurrir. Entonces me parece que a los países que tienen esa capacidad de ingeniería es lo que hay que ponerle ojo para saber cómo podemos cambiar las cosas hacia adelante para no tener que enfrentarnos a este tipo de situaciones. Pero ¿sabes qué? Yo me quiero quedar un poco en el planteamiento que dabas, Alfate, porque la Unión Europea ha puesto, de alguna forma, ha avanzado en ciertas lógicas y en ciertas prácticas en pro del ecosistema, en pro de este cambio climático. De hecho, muy consciente. De hecho, ellos se impusieron
la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero en un 55% hasta al año 2030. El año 2017 ellos iban en la meta de un 22%. Ese 22% estaba estudiado que lo lograran en el 2020, por lo tanto uno dice se puede. Lo lograron antes de la fecha que tenían estipulada el 2020, uno iría al 2030, además que llegan al 55%. ¿Por qué doy estas cifras? Porque primero uno dice se puede lograr, pero la pregunta de inmediato con estas cifras y esas imágenes es ¿ya llegamos tarde? ¿Sirve efectivamente solamente eso? ¿Sirve, como dice Salfate, el que sigamos viendo un mundo dividido en fronteras y en países, en fronteras que nosotros impusimos? Porque en el fondo el planeta es uno y el planeta no tiene frontera para lo que termina siendo el caos climático. Estamos viendo efectivamente esas imágenes que son tremendamente impactantes. Acá no solamente vemos personas que ya fallecieron por el efecto, personas que están falleciendo ahora por los derrumbes, personas que están falleciendo en plenas búsquedas. Te quiero dar un pequeño punto solamente, porque tú hablaste del efecto invernadero y emisiones de CO2. Que es una de las medidas que ha tomado... Exactamente, y suenan las medidas, pero a mí me parece que la medida más importante respecto a eso nunca se ha tomado. A mí me parece impresentable que muchos países puedan vender o comprar la huella de CO2. Entonces, eso significa que cuando eres un país muy grande, por ejemplo, Estados Unidos, ponte que le compra a Costa Rica, toda su huella, ellos siguen contaminando más. Lo que tiene que haber acá son, para que sea real, porque a mí me parece que estas son puras medidas parches, es una medida igualitaria para todos, y si tú no llegas a esa medida, perfecto, gracias. Y si tú estás llegando a esa medida, baja la emisión de CO2. Búscale la solución, pero me parece que ahí hay un problema, porque ahí te das cuenta que el negocio continúa. Te encuentro toda la razón, Lama, pero pongo esto como ejemplo porque efectivamente son algunos de los países que más se han preocupado, que tal vez no lo han hecho al 100% y lo han ido logrando. Pero los que más. Pero eso no significa que ya se pueda revertir. A lo que voy yo es que al parecer ya estamos muy tarde. Sí, pero y al parecer seguimos, con esto te doy el tiro la palabra, Monty. Al parecer llegamos a un punto en el cual no sé si vamos a poder arreglar ya el cagazo que nosotros generamos. Porque estas imágenes que nosotros estamos viendo y que uno puede decir que son súper impactantes, esto lo generamos todos nosotros, básicamente. Hay que hacer un cambio en 180 grados, ¿no? En 360 sería ideal. En 180 grados justamente para cambiar de base todo. Mira, pero es que ahí hay que combinar varias cosas. Bajar las emisiones de CO2, pero también preparar a una ciudad para que sea capaz de resistir a este tipo de fenómenos, para que no se repitan imágenes como la que vamos a ver a continuación. Miren, esto es realmente impactante. Mira, estamos viendo cómo la fuerza del agua se lleva una casa completa. O sea, es capaz de sacarla desde sus cimientos. El árbol. Mira, y tiene energía solar. En el techito parece como... Claro. Entonces acá uno dice, ¿por qué? Tiene paneles solares, parece. Es que, mira, la razón. Impactante. Y ahí se llevó su casa. Ahí nos estamos dando cuenta. Buen detalle, buen ojo, Salfate, como siempre. Vemos que por más que se trate de implementar la tecnología, que se vean los paneles solares, mira, ahí vemos cómo trabajan rudamente los bomberos tratando de rescatar a la gente. Después los bomberos también quedan atrapados. Acá uno se pregunta, claro, un país como Alemania, que es tan organizado, aún así los protocolos se le quedaron cortos, porque no habían vivido esta situación antes. O si la habían vivido, quizás no tenía la intensidad como fue en esta ocasión. Entonces las medidas claramente tienen que ir de la mano, bajar emisiones de CO2, hacer un montón de cambios en matriz energética, etcétera, pero también preparar a la ciudad para que sea capaz de resistir cuando este tipo de cosas pase, porque lamentablemente ya no van a ser hechos aislados. Acá vemos, mira, este helicóptero, cómo baja un rescatista finalmente directamente hasta la casa para poder sacar a esas personas, porque claramente ante cualquier resguardo de lo material está la vida humana. Parece una imagen de posguerra, o sea, parece una imagen sacada de una película de ciencia ficción. Sí. Bueno, Angela Merkel dijo que era una imagen surrealista y fantasmal. Y fantasmal, claro. Y de hecho... esto nos pasará a nosotros con la pandemia, porque ellos se pueden bancar la pandemia, nosotros no. Mira, económicamente. Yo el mensaje que rescato de esto que estamos viendo, que ojalá no nos toque vivirlo, aunque Chile, cuando llueve, imagínate, solo cuando llueve nos quedan imágenes más o menos similares. Lamentablemente las inundaciones acá también son pan de cada día. Porque hay advertencia y no hacen caso. Pero finalmente tenemos que empezar a aceptar que estas cosas llegaron para quedarse. Mira, Salfate, eso parece pero un canal, un río, no una calle. También esto nos invita de alguna forma... Mira la persona. Es tremendo. Cada imagen es más impactante que la otra. Sí. Y son imágenes que, claro, Monty decía, ellos no están acostumbrados a vivir esto. Probablemente muchos países que no estemos acostumbrados a vivir esto lo vamos a empezar a vivir. Porque eso tiene que ver justamente con el cambio climático. La persona que estaba arrastrando era un bombero. Salfate lo decía hace un rato. Los tienen que ir a rescatar. Y con esto a mí me da la sensación de que también
es una invitación a replantearnos las organizaciones sociales, cómo estamos viviendo en comunidad. Mostraban en un canal amigo, mostraban cómo rescataban de una casa a una abuelita que tenía el agua literal hasta el cuello, Salfate. Y uno se pregunta, ¿cómo llegaron a esta abuelita que vivía absolutamente sola? Llegaron porque sus vecinos sabían que en esa casa vivía una señora de edad, vivía en situación de discapacidad también, que tenía problemas y que la tenían que ir a rescatar. Si los vecinos no hubieran sabido que esa abuelita vivía ahí, esa abuelita habría fallecido. Entonces esto también nos invita a replantearnos el cómo nos estamos relacionando en comunidad, el cómo estamos viviendo, mirando al de al lado y sabiendo si el de al lado en este caso va a necesitar